pantalla uno y en la mitad. Lado a lado, buenísimo. Ajá. ¿Qué tal la resolución de lo que vos me ves a mí? ¿Cómo se ve? Mal. Mm, Relativamente, no pésimo, te reconozco, pero pixelado. sí, yo, lo mismo vos. Pero eso debe ser Veamos después cómo se ve la versión ¿Qué? final. A Veamos cómo ver. se ve con la grabación. Bueno, Ya. lo que se ¿Quién? viene. Ya vos estás grabando. Ya, dale. Creo que hay que salir. Te cuento algo que comienza esta noche. Esta Ya. noche en el calendario judío es algo que se llama es Pesach Shevi. Es de la Pascua judía, del Passover. Es el séptimo día y es cuando, eh, después de estar unos días acampando en el Mar Rojo, toca decir qué hacemos. Tienen atrás a los egipcios viniendo a todas así a sacarle la mugre y la gente se desespera. Ya. Pero así de, uno dice, no, no, volvamos, entreguémonos. Otro dice, no, vamos a pelear. Otros se ponen a rezar. Y otro dice, no, vamos, metámonos al agua. O sea, ahoguémonos. Claro. O sea, Después que ya cuatro ven. formas de o sea, cuatro salidas que no son salidas. Claro. Ir y volvamos a lo de atrás. Como sea, volvamos a lo que era antes. Otro, pero esto lo digo no con fines religiosos, sino para mostrarte No, un no, espectro tranquilo. de, Ujú. bueno, y hay una quinta forma de reaccionar frente a estar en una situación límite, que no es, por las dudas, no es ni querer volver como sea a lo de atrás, no es am, ponerse en las manos de Dios y punto, no es ir y ahogarse y no es ir a pelear. Y la solución lo da un hombre que se llama Nachshon, que se mete al agua, se mete y dice, no, a ver, hay que caminar el problema, hay que Mm. meterse en el problema y caminarlo. Walk Dice the que talk. cuando, sí, walk the talk. Y cuando estás dice que cuando le llegó ya aquí el agua, ahí cuando ya al límite, el problema vio claramente el problema y se abrió el mar. Es todo metafórico en realidad, ¿no? Porque esto no hay que verlo por el lado religioso, sino por el lado de, pues el Yam Suf es el mar de lo finito en hebreo. O sea, uno ve una cosa limitada y esto se abre y bueno, entonces hay que caminar, hay que caminar el problema. O sea, no hay que enfrentarse, no hay que ponerse las manos digamos, digamos, de Dios. Uno tiene que encontrar maneras junto con otros de caminar el problema. Ese es el principio de la solución, creo yo. Sí, de acuerdo. Ahora, no sé si vos lo ves así, pero de la información que me llega así fragmentada, es como que estamos entrando en un momento de sálvese quien pueda. Esa es la sensación que me queda después de ver chats de vecinos, de escuchar declaraciones públicas de personas que están en instancias donde se ve mucho cálculo político o mucha, digamos, interés sectorial, pero nadie está diciendo, a ver, estamos en el mismo barco, ¿cómo hacemos para que no se hunda? Esa es la sensación que tengo. Sí. A ver, yo mira, en mi percepción, Ujú, yo vengo tratando de leer lo más que puedo, de entender lo más que puedo. eh, Entendiendo primero este tema de la cuarentena, porque claro, uno que ha ido a la universidad y de pronto ha estudiado algo de historia, dice, esto es nuevo, ¿no? No había pasado nunca antes en la historia de la vida que estemos tan parados. Y no, sí ha pasado, ¿no? O sea, sí ha pasado la peste negra, eh, pero son historias de hace 700 años atrás, o sea, es una cosa absurdamente antigua, ¿no? Entonces, empiezo a buscar allá atrás qué pasó en ujú, esa época, cómo reaccionamos como sociedad. eh, y evidentemente el cambio viene, porque lo que nos está pasando a nivel económico, a nivel social, a nivel político, es terrible. sí. Eh, es un cambio profundísimo. Y aparecen los debates
El debate que está más fuerte afuera es eh, ¿qué vamos a primar? ¿Vamos a primar la vida quedándonos en nuestras casas y dejando de lado la economía? ¿O vamos a primar la economía? Y empiezan a aparecer desde hace un par de días con fuerza la gente que dice el daño económico de la cuarentena es mucho más grande al daño biológico de la muerte, ¿no? De un porcentaje de personas. Eh, y a mí personalmente no me gusta y hasta me siento incómodo porque siento de que es un momento importante para la humanidad en general, de que creo que es una de las pocas veces, tal vez la primera vez que prácticamente la humanidad se ha puesto de acuerdo en que hoy por hoy es prioridad la vida, ¿no? Entonces, si bien sabemos que vamos a tener un problema grande en términos económicos, creo que se ha dado a nivel, podemos hablar de hegemónicamente, una, una priorización de la salud eh, y en ese sentido de la vida. No sé. Yo me cuesta, a nivel discursivo, sí veo que hay que se están alineando los planetas para que todos digan eso. Porque la verdad que queda mal decir, no, ¿sabes qué? Vamos a dejar que la gente se muera, la gente que se tenga que morir se muera. Queda mal, como de mal gusto decirlo. Y por No hay gente ahí se que puede ya, malinterpretar y la gente podría pensar que uno hasta desea que, que la selección natural se haga cargo. Eh, no pero hay gente existe la que lo selección. dice, o sea, hay gente que lo está diciendo. Ahora, pasa esto, mira. Cuando yo escucho decir a alguien, no, salvemos primero la vida, yo ya desconfío si viene de gente que veo que está buscando a su vez en paralelo viendo cómo hacer el negocio, como principal forma de salvar su vida. ¿Ya? Entonces, yo tomaría con pinza lo que sucede a nivel discursivo y prestaría más atención a a lo que sucede a nivel logístico. No. Eso por un lado. Pero antes, yendo un paso más atrás, hay algo que para mí es, te diría, en este momento es cuando más notorio aparece. Los vacíos de preparación previa. ¿Será que nadie pensó que algo así podría pasar? ¿Nadie la pensó? ¿Nadie? O sea, nadie en ningún, en el gobierno, a nivel Bolivia por lo menos. No, en Bolivia Ok, no, nadie. Ok, no, pero nadie. esto sí alguien Justamente, lo pensó. Salgámonos del tema de teorías de complot y la gente que anda buscando, digamos, encontrar culpables. Sí entender algo que nosotros lo vimos ya, lo hemos conversado varias veces, como un punto de inflexión entre un antes y un después. Estoy hablando en octubre, cuando veíamos como un vacío enorme de alfabetización numérica en la gente, de no comprender los números, de no manejar estadísticas básicas y también nociones de lo que es un Estado, de cómo funciona un parlamento, de formas de entender las leyes en un país y la convivencia. Pero básicamente, numeracy, alfabetización numérica, de no entender cómo se construyen los datos. Lo mismo, pero a una escala planetaria, te digo que está sucediendo ahora con relación a las estadísticas para entender cuál es el problema. O sea, porque primero, hay que manejar esto desde un punto de vista heurístico, es decir, de cómo resuelvo yo problemas. Y el primer paso para resolver problemas es identificarlo y poderlo definir. claro. Yo te compartí para que lo veas. Es una entrevista que le hacen a un profesor emérito. Trabajamos muchos años con los capos alemanes de la epidemiología. Es el profesor Knut Witowski. Él, 35 años trabajando en epidemiología, en análisis, digamos, duro estadístico, y su perspectiva me dejó, es como en contracorriente de lo que uno escucha. Él dice, eh, y no es un improvisado, sino es alguien que sabe No, claro. realmente, dice,
Para empezar, yo no trabajo para el gobierno, a mí no me paga el gobierno, no necesito quedar bien con nadie. Lo primero que él dice, pensando en no tener que hablar desde un lugar que sea políticamente correcto. Es alguien que ya está jubilado, entonces no está preocupado de guardar su chamba, ¿no? De cuidar su trabajo. Y él explica, dice, no es la primera vez que hay una pandemia. Todos los años tenemos pandemias. Claro. Sí, tú estás, Gripe. las Por gripes ejemplo, son yo anuales, me pandemias. decía que hace 10 años de H1N1 menos. No, no es la La primera pandemia. H1N1, que esa, por cierto, es la de 1918, 17, 18, la gripe española. Esa es. Sí, o sea, es gripe, ¿no? En el fondo todas son gripe H1N1, H3N2, Sí, H25, H24, digamos, ¿no? O sea, es, todos coronas parientes, ¿no? Ahora, sí. él dice, la forma de haber manejado esto tendría que haber sido la siguiente. Esta es una gripe, sabemos que tiene un ciclo, la naturaleza nos ha hecho de tal forma que nosotros eh, nos vamos como es airborne, cuando es que se transmite por el aire y anda en las superficies de los objetos en los que hay estas partículas de aerosol de, de agua de lo que uno tose o estornuda, de lo que uno respira, de lo que uno grita, reniega, bueno, a la larga nos vamos a infectar por lo menos del 50% al 80% de la población de una localidad. Mm. Esas son las epidemias locales. Siempre son locales. Se habla pandemia porque hay en varias localidades, ¿no? Por eso es una Mundial, epidemia. todo el mundo. En, El concepto de y pandemia es ese, ¿no? Pero no sé el en qué mundo punto conocido. declara Em, pandemia la OMS o no. Ahora, pasa esto. Él dice, esto debía haber sido así. Apenas se identifica que esto toma los rasgos de una epidemia en un lugar, o sea, no es en Estados Unidos, es en Nueva York, en un lugar específico, delimitado, a las personas mayores y otras personas vulnerables por algún tipo de tema de una comorbilidad, de alguna enfermedad que ya lo vuelve susceptible, además, que tiene su sistema inmunológico deprimido, a esas personas ponerlas en cuarentena Claro, y asegurarse que los niños, escucha esto, asegurarse que los niños vayan a la escuela claro, y se enferman, y se prácticamente. enfermen y se Claro, contagien y contagien a su papá y así adquiramos en el menor tiempo posible inmunidad comunitaria, claro. el herd immunity que llaman. Esto de buscar achatar la curva es, estoy citando al profesor Knut, achatar la curva es una forma de prolongar la enfermedad, prolongar el periodo de infección, de una manera que es, lo ven innecesario. El tema del distanciamiento social dice, es inútil. En una enfermedad que es airborne, no hay distancia que te salve, te va a llegar, ¿verdad? Claro. Y él lo dice no en términos de lo que es para nosotros el miedo, sino lo dice en términos de lo que son manejos de datos de 35 años de análisis de datos metido en la cabeza y que cuando veas el video que te mandé, también él muestra algunos de los datos a título de ejemplo para aprender a pensar como epidemiólogo. Eh, o sea, Ahora sí hay un elemento ahí que es para mí el núcleo complicado, que es el tema de salud pública, de economía en términos de cantidad de camas, cantidad de respiradores, cantidad de capacidad de atención médica, que no estamos listos para afrontar. Entonces, evidentemente, todo el mundo ya sabe cuántos respiradores hay en Bolivia, toda la situación general respecto a poder enfrentar la crisis. Y evidentemente, una de las principales razones es decir, ok, eh, la velocidad que puede adquirir y la magnitud que puede adquirir no la podemos sostener. Entonces vamos a eso. Yo no creo, o sea, te digo la verdad, yo ya aprendí lo que es el índice ese con el que se calcula cuán contagiosa es, digamos. el R0, El el, RC, ¿no? El, el R0, que es la tasa de duplicación correcto. de casos. Que ¿Cada no es cuánto? cuánta gente yo contagio, digamos, ¿no? O sea, Sí, pero esa es parte de la tasa.
Pero esa es la tasa de contagio. El R naught, hay dos conceptos que se confundieron. El R naught es cada cuánto se duplica los contagios. Y de ahí se Ya, saca, un ratio de una persona ¿cómo es? Contagia tantos. Pero es ya. cada cuántos días se duplica. Ese es el R naught. Hay que bajarlo de una, ¿no? Para que sea menos de una persona. Ya, y ahí es cuando Para, ya la tenés ajá, controlada, entiendo. sí. Y ya Eh, se vuelve decreciente. y que te dice, por ejemplo, de que no, que, o sea, una gripe normal sí, obviamente es más contagiosa que un uno, pero está ahí en un 1,3. Esta enfermedad está entre 2 y 3 dicen, pero hay Ujú. que hablan de una tuberculosis que es de un R de 30, digamos, ¿no? O sea, una tuberculosis El, puede contagiar. measles, el sarampión, estos son súper. Pero claro, para Sí, todo eso tenemos vacuna, ¿no? Entonces, sí. y tratamiento seguramente. En este caso no tenemos ni tratamiento ni vacuna. Y el otro tema es el contagio de los asintomáticos, ¿no? Que te dicen eh, entre el contagio de los asintomáticos y de los que están incubando, ¿no? Entonces, como un periodo ahí eh, donde estás ciego, que no sabes si estás contagiando o no, y eso puede levantar la curva. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me tiene sin dormir es el tema de que en algún punto la curva la vamos a lograr planchar, pero mientras no haya tratamiento o vacuna, nada te garantiza de que en 2 semanas la curva vuelva a subir y realmente alguien se contagió por X o Z motivo en el camino y te empieza a generar nuevamente la espiral, ¿no? Ya. A ver, te voy a hablar algo que para mí puede ser complemento a lo que estás diciendo y me parece útil a nivel de qué hacer con el efecto, el dominante que genera esto, es decir, no, cuidemos la vida. Es, tengo miedo a morirme. Vos tenés miedo a morirte. Cuidado que se te muera tu papá, tu mamá. Cuidado que se muera tu tío, tus parientes, tus hijos. O sea, lo cercano. Y lo que prima a mí es el miedo, ¿ya? Y el miedo, fisiológicamente, implica adrenalina, Claro. ¿ya? Cuando tu cuerpo, y esto te lo digo porque lo que te voy a contar es lo que está debajo del under the hood, como se dice, debajo del capot. Ajá. Y es lo que puede terminar matando más gente que el virus. ¿Ya? Y es vos dijiste algo, lo que me está costando, lo que me quita el sueño de noche, lo que me está, algo así dijiste, ¿no? Una Sí, sí, expresión. sí. Que no me Ya. deja dormir. Lo que no te deja dormir. Y ahí va, escucha esto. Cuando sentís una amenaza, sobre todo si es una amenaza externa que no puedes ver, es un tigre que está escondido, que te puede saltar en cualquier rato, estás generando adrenalina a lo loco. Eso significa que tu frecuencia cardíaca se acelera, tus músculos aumentan la tensión, todo el tiempo estás con una tensión que ni te das cuenta. Es un estrés fisiológico. Okay. Es el desgaste que implica para el cuerpo, para los músculos, para todos los órganos, te diría. El cuerpo lo tiene que compensar de alguna manera desinflamando el factor de tener que estar listo para correr. Y casi estás como si estuvieras virtualmente corriendo para huirle algo o enfrentar algo. Y genera, aparte de adrenalina, tu cuerpo, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Bueno, un desinflamante natural que genera el cuerpo. Se me fue el Ujú. nombre. Ok. Ambos, ambos tipos de hormonas, la que es para generar la respuesta rápida de poder lidiar, para poder sobrevivir, lidiar con esta amenaza externa, y esta otra sustancia que es para desinflamar, las dos son hormonas que usan como base a la vitamina D. Ya. Hay que tomar ¿Ya? sol. Baja Como hay tus que niveles echar de el vitamina. sol. Hay que tomar sol. Ahora, y viene aquí esto, mira, te dicen, cuarentena, todos en casa, andate a tu cueva, alejate del sol, disminuye tu cantidad de producción de vitamina D y por lo tanto con tus niveles de estrés altos, con la producción de adrenalina y cortisol, eso es, cortisol, baja
tu availability, tu disponibilidad de vitamina D. Y la vitamina D es crucial, junto con triptofán, para formar un neurotransmisor, que se me fue el nombre, pero es el que te permite dormir de noche. Ya. Y hace que de día te cueste prestar atención. La vitamina D está a la base de todo esto. Y fíjate, y esto por las dudas lo tuve que aprender porque tuve un problema en octubre yo, entonces ¿qué hago conmigo mismo? Por mi miedo. ¿Ah? Y esta mente curiosa que tenemos los humanos. Y me incluyo en el club de los humanos. Em, Empecé a tomar suplemento de vitamina D. Pero resulta que la vitamina D, cuando tomas, digamos, me tomaba cuatro de una, ¿ya? Cuatro de esas pastillas que vienen, cápsulas flexibles. Cada cápsula creo que viene con 400 minimoles o algo así, una medida, ya, o estaban a veces unidades, bueno, pero poquito, ¿ya? Yo pensaba que era un montón, pero después me entero que cuando estás una hora al sol a mediodía, tu cuerpo genera 10.000 milimoles. Claro. 400 versus 10.000. Y los médicos te dicen, no, 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 lo normal, y está hablando en el sentido de la curva, lo que es entre lo normal, sobre todo en donde se sacaron estos datos que son en poblaciones del inferior y norte, lo normal es tener entre 10.000 y 30.000 milimoles en tu cuerpo, o sea, de vitamina D en sangre. O sea, lo que te da un día de sol, una hora de un día de sol. Eso es lo normal. Eso no es lo normal. Esa es la normal, digamos, lo que entra en la mayoría de la población en la curva estadística, en la distribución normal. Pero en estas circunstancias tendríamos que tener altísimo. Y lo que se considera altísimo para personas que están, por ejemplo, por entrar a un tratamiento si fuera un tratamiento de quimioterapia o están por entrar a una operación para hacerle un trasplante de órgano, tendría que estar entre 90.000 y 120.000 milimoles. Wow. Yo hace 4 meses empecé a tomar sol. No se me nota mucho en la piel, pero estoy medio chamuscado. ¿Ya? Ya. Eh, la primera vez que me puse al sol, media hora, y ni siquiera a mediodía. Terminé colorado, que no podía poner ni la ropa, nada, todo me ardía. O sea, mi Claro. cuerpo no sabe procesar el sol. Ahora un poco más. Pero Bueno, está. definitivamente, y esto no es un dato menor, o sea, necesitamos a todo mundo que podamos decirle, toma sol. O sea, hola, ¿cómo estás? Sí, charlar, lo que sea, y dice, toma sol. Y entrenar otra vez al cuerpo, acostumbrarlo a exposición al sol. Y cuanto más sol directo, si es mejor cerca a mediodía, o digamos 11 a 2 de la tarde, que es el sol más fuerte, mejor. Y además que queda claro de que es contra natura el hecho de vivir tan encerrado, ¿no? O sea, Totalmente. normalmente vos vivís encerrado en tu casa, en tu oficina, salvo que seas alguien que trabaja en la calle o en el campo, normalmente vivís entre cuatro paredes, ¿no? Y no estás recibiendo más que lo que te toca al salir al mediodía o al salir en la mañana, en la tarde. Interesante. Y viste, en Nueva York, en Chicago, bueno, en Estados Unidos, los que más están muriendo, en términos de, cuando los clasificás por color de piel, Mm, Son están muriendo naranjas, más, gente más negrita. ¿no sé? ¿Por qué? Porque la gente, es la piel más oscura es lo mejor cuando vivís en un lugar donde tenés mucha exposición al sol, te protege del Ya, sol. Pero claro. cuando estás viviendo no sé, en el Bronx, ¿ya? Lo que hace es tener piel oscura es que dificulta la capacidad de tu metabolismo para transformar digamos, para producir vitamina D. ¿Ya? La vitamina D es colesterol modificado por los rayos infrarrojos. Y el hígado lo activa y lo vuelve como, no sé, hay como 3.000 hormonas, ¿ya? Que son en base a la vitamina D. El, y bueno, si tenés a alguien que tiene baja exposición al sol, tiene menos, o sea, todo el sistema inmunológico, los linfocitos, toda la piel, todo funcionamos a base de vitamina C, Claro. vitamina D, perdón.
vitamina D. Es increíble la cantidad de funciones, todo el sistema inmunológico. Entonces, hay que encontrar maneras de salir. Si no a la calle, por lo menos en un lugar donde tenga sol. Al Si ves las balconcito, manos, balcón, patio, que fuere. lo que se pueda. Si ves la mano de cualquier persona, te vas a fijar que la palma siempre es más clara que la contrapalma. Claro. Resulta que la palma de la mano, y mírala bien, y vas a ver que de esto de todas las personas, y los varones más notorios que las mujeres, tienen ahí como manchitas blancas, unos puntitos blancos, como grasitas. Mm. Es el sistema linfático, que es por donde se mueve el colesterol y digamos, la vitamina D. Yo he hecho la prueba, dejé mi mano 2 horas en el sol, de 12 de mediodía a 2 de la tarde, así. La partecita ¿Qué? que tenía en el sol, de loco, ¿no? La partecita que tenía en el sol del antebrazo quedó chamuscada, roja, así que... Y la palma, nada, Mira. nada. Ni principio de estar quemado, nada. Es decir, acá la palma de las manos, sobre todo los dedos, las puntas de los dedos, es donde más vasos capilares hay, aparte de algunos lugares, digamos, pero es de los que más lugares, vasos capilares tienen. Entonces, hay mayor circulación de sangre. Son nuestras hojitas que fabrican, en vez de fabricar como los árboles que fabrican ¿cómo se llama? La, Sábila, la clorofila, clorofila. y que hacen que transforman la luz solar en materia, en energía, para los árboles. Para nosotros nuestras hojitas son las manos. Necesitamos aumentar nuestra exposición al sol, definitivamente. Pero yo me fui a ese lado para hacer casi como un paréntesis, para decirte, hay que ganarle al miedo, saliéndose de una visión basada en el tigre que nos está persiguiendo y buscar protegernos, estar fuertes para afrontar nuestros miedos. Eso. Mm. Más por el lado de inmunizarnos, aumentar nuestra capacidad. Algo que debería hacer el gobierno es, si yo haría alguna prueba, es darles a la gente herramientas para que mejoren sus defensas. Sí, Eso es frente a ponerle respiradores y son medidas ya para solucionar el accidente. Yo pondría medidas para evitar que haya el accidente. no, claro, ahí entra todo lo que se habla de lo que vendrá a ser el mundo del día después de mañana, que a mí me sorprendió muchísimo un video que me llegó por WhatsApp ahora de la China, que ya uno no sabe tampoco, ¿no? Qué es verdad y Mm, qué no, pero me llegó uno del chino que estaba yendo a comprar su almuerzo al McDonald's, mm, y donde, no sé si lo has visto, que te sí. muestra al chino, que ya no hay nadie a quien pagarle. El pedido lo hace Todo vía el celular. por el celular, que se lo entregan, y cuando se lo entregan, dice quién lo preparó con nombre, quién es la persona que lo preparó y quién es la persona que lo entregó, ¿no? Si es delivery o no. Todo con trazabilidad. Todo con trazabilidad para que vos sepas, en cualquier caso, ante una situación, a ver, obviamente, y es todo lo que te dicen de lo que pasa en China, de la videovigilancia y las aplicaciones y todo el cuento, Mm. que es algo que a mí me preocupa un poco, porque no sé si estamos preparados para vivir en un mundo así, en el cual hay un ente que para mí no funciona, porque en mi cabeza es el Estado, y el Estado en nuestros países no existe, no funciona. Eh, es una cosa muy rara que está ahí, que intenta hacer algo, pero en este contexto no está funcionando para absolutamente nada. No, para nada. Eh, Mm. y claro, te hablan los chinos, o te van a hablar los gringos y los europeos, de poder tener uso de información a gran escala para que vos estés preparado, ¿no? Entonces, claro, usas la tecnología para saber, ok, se enfermó el chino que me prepara el nuggets del McDonald's, y ellos ya tienen la trazabilidad de a quién le vendió, y pueden agarrar y decir, vaya y hágase usted el chequeo, porque lamentablemente David, que le preparó sus nuggets, cayó enfermo de X, ¿no? Así es. El poder de la información termina siendo muy grande, pero también es bien invasivo, ¿no? Entonces te enfrentas a una situación en la cual
hay que empezar a discernir si vamos a entrar en ese mundo. No, pero lo importante es lo que vos decías antes, ¿no? Poder educar en toda la capacitación de lo que significa tener cuidado. Eh, sabes que te estás exponiendo fuera a un virus, pero que mientras, por ejemplo, mientras vos no te, si tenés el virus en las manos, pero no te tocaste la cara, entiendo de que el riesgo se disminuye bastante, ¿no? Si estás con el barbijo se disminuye. Si tenés los ¿Sabes qué me den ganas a mí de hacer cuando, con ese, cuando escucho a alguien no, de la cara, no tocar, yo me dan ganas de hacer, ¿sabes qué? Me voy a tocar, me voy a tocar, me voy a tocar por todos lados, y me voy a tocar y me voy a contaminar enterigo y, y salgamos de esta huevada. Porque esa sensación tengo yo, porque también me agarra, yo salgo de acá, tengo la bandina a la salida, a la entrada, por todos lados, hecho como si fuera un laboratorio en mi casa, ¿ya? Para moverme, para que lo que entre y lo que sale con un protocolo copiándole algo que vi en un laboratorio de verdad, esos que tienen bioseguridad en Barcelona. Bueno, me parece una locura andar en esa. Yo confío más en la madre naturaleza y en lo que nos da la capacidad de aprender a ser. como el libro de la selva, mamá naturaleza, lo que No, es no. naturaleza te lo da. Ah, sí. Tan, 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 tan. Más Yo creo vital, más. lo que has de precisar nomás. Y te digo algo más. Me parece. Hay que evitar caer en una sociedad de control, porque eso nos deshumaniza. Y frente a eso, hay que buscar maneras de entender, de estudiar qué hicieron en épocas antiguas para vivir en libertad. Y saber qué es libertad, porque si vos no sabes lo que es la libertad, cualquier cosa que te ofrezcan para cuidarte y protegerte te va a sonar, te va a sonar a un acto digamos, de, de alivio. Vas a confundir el alivio con la libertad. Hay, hay una psicosis masiva que nos afecta a todos. Ya no conozco a nadie que no se sienta tocado por la posibilidad de que uno le pase algo o a los seres cercanos. ¿Ya? Y frente a eso, aparte el tema de educarse en salud, de entender mejor los números, uh, yo veo una ventanita que se abre y es el, el encontrar maneras de aprovechar esto para redefinir qué vale. O sea, porque si vale la vida, o sea, ¿qué vida? Pues la vida, aunque me convierta yo en un ser totalmente vigilado, una sociedad de vigilancia total. Bueno, ¿Qué? ahí entra yo buscando así la historia reciente y ya empezaba a surgir como la peste negra, como la gran Sí. referencia más reciente de una situación similar, que obviamente cuando uno lee la peste negra es terrible, ¿no? O sea, es diezmar al 30% de la población de Europa, hasta donde se conoce al menos, pero la conexión interesantísima que tiene entre el tema de ser uno de los gérmenes de salida de la Edad Media, de romper con el esquema feudal, de empezar a trabajar mucho más en, en el surgimiento de la acumulación de riqueza, y por otro lado en el Renacimiento como corriente artística, sabiendo de que la muerte estuvo presente en la vida de la humanidad de una manera tan dramática, que te cuentan ahí en las notas, ¿no? Gente que Ujú. abandonó a sus padres, que abandonó a sus hijos porque estaban con la enfermedad, y cómo se revalorizó la vida, el arte, el disfrute. Eh, es un camino, ¿no? Que se puede tomar, pero la gran diferencia es que ahora tenemos un acceso a la información que en esa época no se tenía. O sea, realmente, y, una, y además, ¿no? Una capacidad en el mundo, no te hablo de nuestros países, pero sí en el mundo de control grande, ¿no? En Estados Unidos, en China, tienen una capacidad de saber qué hace la gente única, ¿no?
dónde, dónde entraste, dónde saliste, con quién te viste, con quién no. Entonces sí, empiezan a aparecer estas dos grandes cosas, ¿no? Vamos a empezar a valorar más la vida, a valorar más los vínculos, a valorar más el ser humano, no el ser humano como sino el verbo, ¿no? El ser un Homo sapiens, o por el otro lado de que le vamos a dar tanto poder a los que tienen acceso a las herramientas de control que realmente van a saber absolutamente todo de nosotros y nos van a controlar a detalle. Harari, Dale. Harari insiste que si el comunismo no funcionó antes, fue porque no había manera real de controlar a todo el mundo. Porque ¿quién va a controlar a los que controlan? Claro. En cambio ahora, con la inteligencia artificial, Sí, sí, sí. o sea, hablando de comunismo no como modo de producción, sino no por el lado frente al capitalismo, sino como una forma de pensar en centralizar el control de todo. Por ese Claro. lado, ¿eh? Yo recuerdo algo que me parece muy interesante sobre dos datos sobre la peste negra. Uno que murieron menos judíos que otras comunidades. Y, Mm, y de los judíos que murieron, muchos murieron porque los acusaban de ser ellos los que habían esparcido la peste. Y el motivo por el que no morían en igual cantidad que la gente no judía era por las prácticas de higiene que tenían como parte de la tradición. El lavado de las manos, desde el rey Salomón ya instauró eso. mm, Y lavados, hasta la forma de manejar los alimentos, un montón de normas, digamos que... eh, pero eso, o sea, sí es una buena forma pensar en mejorar, en prestar atención qué hacemos con nuestras manos y los hábitos de higiene que tenemos. De cosas que no son visibles, pero que ahora vemos que nos afectan. Lo invisible nos afecta mm. y se vuelve visible y genera hasta actitudes de persecución. Eso o de solidaridad. Está en nosotros a qué lado nos queremos ir. Y Son otra los dos. cosa que salió un efecto inesperado de la, de la plaga fue la imprenta. Mm, ¿Vos sabías que algo que sucedió es que al morir tanta gente, la gente de ropa interior lo que tenían eran unos calzones largos, unos enterizos, hechos de lino. Entonces, ya. de golpe hubo mucho lino sobrante, material base para hacer papel. Lo que posibilitó llegar a generar la cultura que tenemos ahora, que es en base a la escritura, como nunca antes, fue el papel barato. Que cosas que antes eran caras de hacer, porque no había material, de golpe se volvió una oportunidad para que el material sea barato. Entonces, esto va a recomponer, trayéndolo a nuestra época ahorita, es lo que está pasando ahora va a recomponer, decir, qué vale en términos eh, físicos, pero eso físico reflejando también otras dimensiones de nuestra comprensión de la realidad, entendiendo, digamos, la transmisión del conocimiento, las formas de hacer llegar información y comunicarse entre personas, ¿no? Definitivamente no hay una vuelta atrás. Y lo que va a pasar aquí en Bolivia, eh, hay gente que la ve muy negra. Yo creo que la desobediencia civil, a raíz de la necesidad de comer, va a hacer que la gente sobreviva, porque va a generar una inmunidad herd immunity, inmunidad comunitaria, de rebaño. Claro. Esto que la fila esa larga, que ahí la gente se va a contaminar ni sabe, porque no están trayendo aquí pruebas de inmunidad, están trayendo solamente pruebas de detección del virus, y eso solamente sirve por 14 días, y la sensibilidad aumenta recién cuando estás sintomático en los 6 días. 6 días es la ventana de oportunidad para medir y que digan, sí, tenés el virus. Y ahorita lo que necesitamos es medir inmunidad. ¿Cuánta gente ya adquirió la inmunidad? Ese es el dato porque esa es la clave para el exit strategy. Para salir de esta, tenemos que saber cuán cerca estamos de que la gente ya esté inmune.
Sí. Ahora, yo pensando ya en la situación de nuestro país, yo Sí. realmente creo que lo que venimos hablando, ¿no? De la ausencia del Estado, porque en realidad el Estado hoy por hoy y realmente te está dando la magnitud clara de la capacidad de impacto en la vida de las personas que tiene, que es este tema de los bonos, este tema, temas de poder ejercer algún tipo de presión en el buen sentido sobre algún Mm. actor económico, como ha sido el caso de la banca en este caso, de yo si fuera banquero, si tuviera la dicha de ser banquero y Mm. tener mis millones bien guardados y vivir de la especulación financiera, eh, sería un momento bien crítico, porque para un banco los próximos 3 4 meses son 4 meses que saben que no les va a entrar un centavo, o les va a entrar muy poca plata, eh, y van a sacar mucha plata, ¿no? O sea, van a egresar mucho dinero, pero se ha visto que el Estado se limita a esas funciones, ¿no? Poder ejercer presión sobre algún grupo, eh, entregar algún que otro bono, asistencialismo puro, eh, y más allá de esas cosas, no hay grandes interacciones del Estado con la sociedad. Yo veo dos frentes. Uno es, salimos de esto y el Estado-Nación se fortalece. Para mí no va, o sea, o sea, es una posibilidad, pero creo que no se da porque difícilmente algo que no existía antes ahora se va a fortalecer. Eh, Mm. en realidad algo un Estado que existía pero que estaba funcionando mal, de pronto va a empezar a funcionar bien. Eh, o por otro lado, yo creo que sí, y este es el camino por el cual yo pongo mis apuestas, si querés verlo así, es Ujú. un repotenciamiento de todo lo que es local, ¿no? O sea, hablar Sí. de las alcaldías en las ciudades pequeñas, de las alcaldías en las ciudades más grandes, en las ciudades más grandes como Santa Cruz, hablar de los distritos o de las subalcaldías o de los barrios, empezar a tener un esquema de gobierno, pero en el sentido más amplio de la palabra, en niveles más pequeños, ¿no? S- Eso, Esta crisis de salud va a llevar a que tengamos que empezar a pensar, como estás haciendo vos, pensar en políticas públicas basadas en desarrollar lo local, desarrollar y potenciar, digamos, que crezca de lo local. Primero, para evitar esta migración, que la población se está concentrando en las ciudades grandes, en Santa Cruz sobre todo. mm, Esto es la fuente, la mayor fuente la variable de las dominantes para explicar las pandemias, las epidemias. La densidad poblacional de las más determinantes, es la determinante, claro. ¿no? Y por otro lado, el término, la economía, yo no soy tan fatalista en ese sentido. Sí, sí, obviamente entiendo perfectamente el problema de flujo que se genera. O sea, la plata no se Claro. está moviendo, no se está moviendo al mismo ritmo que se movía antes, ¿no? O sea, ese ciclo diario de que circulan miles de millones en un día, que van de una mano a otra, que van de una empresa a otra, que dan una vuelta bien interesante. Hoy por hoy se ha frenado un montón, no a cero, pero obviamente la plata circula en una manera muy menor a lo que era. Pero no es una crisis como la que hemos vivido antes, de que implicó un factor interno de la economía que la hizo reventar, Mm. ¿no? O sea, la economía sigue estando ahí, el dinero sigue estando ahí, o sea, la liquidez está, la capacidad productiva está. Entonces, mucha gente compara esto con una economía de posguerra, pero la economía de posguerra tiene la característica principal de que se destruyó algo. O sea, Y hay una que economía reconstruir. hay que reconstruir. Acá no hay que reconstruir nada, sino que hay que reactivar, hay que reanimar, pero lo que ya está instalado, ¿no? O sea, es empezar a que esa rueda empiece a funcionar. Y evidentemente para eso se va a requerir inversión, o sea, se va a requerir que se meta plata,
Eh, Creo que hay una asamblea del Fondo Monetario y el Banco Mundial estos días con los ministros de todos los países del mundo, eh, que es lo que yo pensaba en ese momento y digo, ok, las recetas son bastante básicas en este sentido, ¿no? O sea, es bajar las tasas de interés lo más que se pueda, que la plata circule, que nadie guarde la plata especulando, es activar la rueda, ¿no? Que la rueda gire. Dale, David. Tengo una pregunta. Si no hubiera dinero, ¿qué otra forma podría haber para decir que algo vale? O sea, para poder hacer que la gente tenga para comer, para estudiar, para desarrollarse como persona, para potenciar sus objetivos en la vida. O sea, ¿cuál sería el mundo tipo Star Trek? Porque en Star Trek no se ve que la gente anda con dinero, pero la gente está motivada, la gente tiene, tiene trabajos, tienen quehaceres, tienen misiones, tienen objetivos. Yo no creo que en esta ola, pero a futuro va a venir algo que, o sea, llega un momento que el dinero no alcanza para decir, aquí está el valor. Yo no sé cuál es la respuesta a esa pregunta. Lo máximo que me acerco a entender esto y por qué hago la pregunta es, tengo un amigo historiador, un chico alemán, que me contaba en la posguerra alemana, me dice, David, en la Alemania de posguerra, el oro era la papa. Lo que realmente valía, lo más valioso, era tener que comer. Si la gente iba al... David, yo te sigo escuchando, pero voy a ir a cerrar una puerta, porque está la música Dale, fuerte. ¿Ya? ok, Seguí hablando. dale. Bueno, es decir, nosotros, hay un autor que me encanta, siempre que puedo lo cito, es Harari, y él dice que los humanos somos, mm, nos creemos historias, mitos, y el mito que ahora reina, y que el que engloba todo y lo une a todo es el dinero. Y él cuenta cómo los del Daesh, ¿cómo se llama? Los del Estado Islámico, destruyeron monumentos antiguos de la época de no sé cuánto, en Irak, en Siria, pero no quemaron ni un dólar. Mm. O sea, Bueno, vos sabés que en ese sentido el valor del dinero es parte de lo que yo repasando en mi cabeza los conocimientos de macroeconomía y demás, que obviamente uno no es experto, pero algo sabe, digamos, ¿no? Eh, lo que es dinero físico es un pedacito de la base monetaria, del agregado monetario que le llaman, mm, que yo lo estaba buscando en Bolivia, representa alrededor de, si no me equivoco, como el 40% de todo lo que es moneda, ¿no? O sea, harto. Para es harto porque hay países que es mucho menos, digamos, ¿no? Que ujú, el flujo monetario se da en un nivel ficticio muy grande. ujú. Evidentemente, una de las cosas que yo sueño, y es lo que posteo hoy, es de que uno de los cambios que podemos generar con esto es parar un poco con la especulación financiera. Que hay un nivel de generación de dinero y finalmente el valor solamente lo tiene por una convención social, que es que yo entiendo que $100 son $100 y vos entendés que $100 son $100. Y eso ya es una convención social a nivel mundial. The Pero, ultimate currency, dicen. claro, pero si pudiéramos lograr un freno a ese nivel de especulación financiera, creo que le haríamos mucho bien a la humanidad. Ahora, Pero, sí. ¿qué quieres decir con especulación financiera? Porque pasa muchas veces que alguien va a pensar, ah, no, quiere un mundo medio a lo socialista, comunista, se puede malinterpretar. No, Lo- sí, es que en lo- realidad tiene un poco de ese comentario. O sea, hay mucha gente en el mundo, y que yo lo he investigado mucho, que se dedica a comprar y vender divisas, ¿no? Y se genera el ingreso de una manera que no es productiva en ningún sentido. O sea, en ningún sentido genera algún impacto productivo en la sociedad o en algo por el estilo. Es comprar barato y vender caro,
algo que ni siquiera es un bien, o sea, es una Mm, moneda y listo. Eso a mí, en lo personal, no me preocupa. Lo que sí me preocupa es otra vez la pregunta, ¿qué es lo que vale? Suponete, si ahora the ultimate currency es el dinero, entonces eso se va a usar como la forma de generar las transacciones. Pero si vos podés decir, mira, lo que más vale es tener aire que respirar, bueno, Claro. entonces encontremos maneras para que las personas y la economía y las empresas se dediquen a hacer eso que vale. Si lo que vale es tener agua que sea pura y que de por sí sea nutritiva, veamos que eso valga y que sea como el aire, gratis, o sea, eh, o accesible, quiero decir, y limpia. Que si poder salir y caminar y tener luz y ver el cielo y escuchar los pajaritos, si eso vale, ¿por qué no hacer, o sea, premiar que las economías tengan ese tipo de objetivos como metas a alcanzar y no solamente pensar en que la acumulación por sí misma, que es lo que vos estás mostrando que es como el camino errado que tomó la economía, ¿no? De usar al medio como un fin. Claro. Sí, pues es que en realidad a eso me iba yo con el tema de la especulación financiera, ¿no? La especulación financiera te ha llevado a la situación en la cual las cosas que valen ya no valen y cosas que tienen un valor, que no tienen valor, generan una preocupación y generan el medio de pago, ¿no? Generan el medio de subsistencia que es el dinero. Entonces, ahí entra los desafíos del mañana, es que cómo le das más valor a lo que realmente tiene valor. Eh, entra en una discusión inclusive con la misma razón de ser del, del ser humano, que te van a decir que es ambicioso, que es egoísta, que quiere cada vez más, va a buscar la manera. Sí, sí, yo veo que va a ser una grandísima oportunidad para el que tenga ideas nuevas de negocio, para el que quiera emprender, pero va a requerir un cambio de chip grande para que demos un salto importante en términos de cambiar de chip mental, ¿no? O sea, esta especulación tan grande. No, Vamos a tener que ponernos a trabajar en eso, cómo hacerlo. Hay que caminar el problema. sí, Yo te quiero decir dos cosas para ya ir cerrando. Una dale, es, a mí me llegó mucho la serie de Star Trek. ya. Y hay el Mr. Spock, que él tiene un saludo que es así, ¿no? Y dice, live long and prosper. Live, larga vida y próspera. Pero la mierda, Bueno, no puedo. es así. Ok, esta seña. Ajá, ese es. Bueno, y yo creo que ese es el objetivo ahora, porque en hebreo, la palabra que se mal tradujo como plaga no significa plaga. Las 10 plagas, la palabra en hebreo no es plaga, porque plaga es negev. Aparece makot. Makot, ¿sabes qué significa? Golpe. Claro, Los shock. golpes, los shocks, estos shocks son los que nos permiten salir de una visión angosta de la realidad, de una visión limitada, porque estamos encerrados, estamos acuartelados, ¿cómo es? Acuarentenados, porque no somos capaces de ver qué hay más allá, o sea, cómo salir de esta limitación. Y es caminando, eh, Sí, caminando, saliendo del problema. sí. No, y es El parte. problema comienza a salir. A ver, mucha gente nos puede llegar a pensar de que vivir pensando en que esta cuarentena te da tiempo para reflexionar, te da tiempo para pensar, es una posición bien de alguien que tiene un buen pasar económico. Y sí, probablemente sí, pero no quita de que quien esté pasando un momento crítico también puede hacer una reflexión interna sobre lo que está haciendo, sobre lo que le está pasando, cómo está llevando su vida, cómo la va a llevar a partir de ahora.
y en los términos más, no necesariamente así como te digo, los más filosóficos de que Ujú. estoy yendo por, sino en el día a día, ¿no? Estoy trabajando en lo que me gusta, estoy haciendo lo que me gusta, estoy generando algún impacto en la sociedad, quiero generar algún impacto en la sociedad o no, eh, reflexionar sobre los grandes problemas y aprovechar ese tiempo para hacerlo, ¿no? Dicen que 21 días es lo que uno tarda en incorporar algún hábito en su vida. Ya tenemos más de 21 días en eso y no sé qué hábitos está incorporando cada uno a sus vidas. Ojalá sean los más Que esa grandes. sea nuestra siguiente conversa sobre los Dale, hábitos. ¿Qué te eh, parece? dale. Y nada, es un buen momento para... Bueno, el salto ya lo dimos. El tema es que no sabemos a dónde vamos a caer, ¿no? Y ahí está el rol del liderazgo, tanto político, social, familiar, lo que fuera, de tratar de marcar un norte, ¿no? Decir, ok, si yo siento que tengo una visión un poco más clara de hacia dónde viene el mundo, bueno, a ver, trataré de compartirla para decirle a la gente por, por dónde creo que vienen las cosas, ¿no? Y ayudar un poco a la sociedad en ese sentido. Bueno, hagamos y al hacer aprendamos. Dale. Hoy un abrazo grande, David. Igual a vos. Que se Quedamos. repita. Dale. Dale. Chao.